¿Arrancamos con la última clase? ¿Vamos todos bien? ¿Ya tienen dominada la fisiopatología? Contesta, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Están ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien. Mazo. ¿Quién domina a quién? Ese es el problema. Bueno, querida gente, vamos a empezar un poquito con esto. Esperen que yo lo veo muy chiquito, entonces voy a sacar un poquito esto. Voy a poner así. Bien. Entonces, estamos en nuestra última clase. Vamos a ver entonces las glándulas suprarrenales. Y dentro de estas glándulas suprarrenales, entonces, vamos a ver que nuestras glándulas suprarrenales tienen dos partes, ¿no? Como ustedes saben, aparte hay dos, una arriba de cada riñón, por eso también se llaman así. También se llaman glándulas adrenales, porque de la médula se fabrica adrenalina o epinefrina, ¿sí? Y la corteza es lo que es de tejido epitelial glandular y donde podemos tener, como siempre, hiperplasias, adenomas o carcinomas. La médula de las glándulas adrenales en realidad es de tejido nervioso, algunas la consideran un ganglio más del sistema nervioso simpático y va a fabricar catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina o epinefrina y norepinefrina. Dentro de esta corteza, entonces vamos a ver las dos cosas. Vamos a ver, ¿no? O sea, cuando pasamos a la médula, ya no hablo más de adenoma, tienen otros nombres, ¿no? Los tumores de tipo benigno se llaman feocromocitomas, de las células cromafides, de ahí de la médula suprarrenal. Y los que son malignos se llaman neuroblastomas y otros esos nombres que poco bonitos, ¿sí? Bueno, vamos a mirar entonces un poco las dos partes, ¿no? Vamos a empezar por la corteza. En la corteza tenemos también, ¿no? Así como en la hipófisis uno podía hablar de distintas celulitas. Está el corticotropo, el somatotropo, que secretaban cosas distintas. Acá tenemos también distintas zonas que van a tener sensibilidad a distintos factores inductores de la producción de estas hormonas. Hay una zona glomerular que va a secretar básicamente aldosterona, y la aldosterona tiene que ver con el aumento o el mantenimiento, si quieren, de la presión sanguínea. La aldosterona no depende básicamente del sistema hipotalámico hipofisario, o sea, no es sensible, salvo que haya mucha cantidad al ACTH, a la hormona adrenocorticotrófica o trópica. La aldosterona es más sensible y regulada por el sistema renina-angiotensina. De hecho, justamente dentro de las fallas que puede haber en esta zona y que genere, por ejemplo, un hiperaldosteronismo, yo puedo tener igual después está escrito, no se preocupen, un hiperaldosteronismo porque hay una hipersecreción anómala por algún tipo de adenoma o idiopático de la zona glomerular, pero puedo tener también que en realidad lo que estoy fallando, o sea, acá un origen secundario podría ser, por ejemplo, una falla en el sistema renina-angiotensina, o sea, al fallar el sistema renina-angiotensina, podría haber un exceso de producción de aldosterona, ¿sí?
En la zona fascicular, que sería la zona intermedia entre glomerular, que es la más externa de la corteza, y la reticular, que es la más interna, la fascicular secreta básicamente cortisol, ¿sí? Y esta es la zona más sensible a la producción de ACTH y es la zona que realmente tiene esta regulación por el eje hipotalámico hipofisario, ¿sí? El cortisol, ustedes saben que si bien se la pone como hormona del estrés, es mucho más que eso, se necesita para el desarrollo de distintos tejidos, de distintos órganos, y se va a actuar sobre casi todo el espectro del metabolismo. También el cortisol se necesita hasta para el desarrollo del surfactante pulmonar, sin el cual colapsarían los alvéolos cuando se expira. Y este cortisol va a intervenir también en la fijación del calcio en los huesos. O sea, fíjense, el cortisol entra también como es una de las hormonas del estrés para adaptar al organismo a situaciones de estrés. Va a ser importante que pueda ser hiperglucemiante, o sea, tener efecto diabetógeno. Ustedes saben que siempre la glucosa guardada, la glucosa que forma parte de la caja de ahorro de glucosa, siempre es el glucógeno de los hepatocitos, ¿sí? Las fibras musculares también pueden guardar glucógeno, pero ese glucógeno es para la propia contracción muscular de esas fibras musculares, ¿no? La caja de ahorro disponible para ir y sacar cuando se necesitan glucosas o agregar glucosas a ese glucógeno, lo tenemos simplemente en los hepatocitos, ¿sí? Bien, y en la zona reticular entonces se exigen básicamente andrógenos. Tengamos en cuenta de que estos andrógenos no son los más importantes para los hombres, los más importantes los están las gonas, los están los testículos, ¿sí? No la zona reticular de la corteza adrenal. ¿Estamos? El otro detalle de esto es que en realidad todas estas son hormonas esteroides. Y como son hormonas esteroides, algunas pueden, cuando están en más concentración, unirse a los receptores de otras hormonas esteroides, ¿sí? Por supuesto, toda hormona esteroidea en sangre va a necesitar proteínas transportadoras, y eso también es importante porque también puede haber alguna falla en la producción de algunas de estas proteínas transportadoras, y entonces de repente acá no solamente puedo tener problemas en el mensajero o en el receptor de ese mensajero, sino que también puedo llegar a tener problemas en proteínas transportadoras. Bien, entonces en realidad cuando se habla del eje hipotálamo hipófisis glándula y de glándula extrasuprarrenal, las trofinas, como la corticotrofina, va a tener, o en realidad a veces se dice al revés, las células con más sensibilidad a la CTH van a ser las células de esa zona intermedia, ¿sí? Las células estas que estaban acá, ¿sí? Las células de la zona fascicular. Glomerular es la más externa, reticular la más interna, y esta es la que tiene que ver, o la más sensible a la CTH. Está entonces, en realidad, de las tres tipos de hormonas esteroides de la corteza adrenal, solamente el cortisol va a ser la retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis y a nivel del... a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo, ¿no? A nivel del corticotropo y a nivel de las neuronas
de los núcleos hipotalámicos que van a secretar hormona liberadora de corticotrofina. ¿Sí? Bien. Entonces, acá también, cuando yo tengo, así como dijimos, bueno, a ver, yo puedo tener un hiperaldosteronismo secundario que tiene que ver con un problema por ahí en el sistema renina-angiotensina, no en un problema en la misma corteza adrenal. Acá, como tenemos al eje hipotalámico hipofisario, como ya vimos la vez anterior, yo puedo tener un problema para esta zona donde se secreta cortisol, yo puedo tener un hipercortisolismo primario, ¿tá? Derivado de algún problema un adenoma en la corteza adrenal, o puedo tener también un hipercortisolismo secundario, que era lo que Cushing describió en su momento, se llama enfermedad de Cushing, donde en realidad lo que yo tenía era un adenoma hiperproductor de ACTH. Bien. Entonces, acá tenemos mi ACTH y acá hay un par de cosas muy interesantes. Una es, mi ACTH se fabrica, ¿sí? Son todas proteínas, estas proteínas péptidos, si quieren, ¿sí? Se fabrica en una cadena polipeptídica mucho más grande inicialmente, que se llama proopiomelanocortina, ¿sí? O POMC para los amigos. Entonces, la síntesis de ACTH viene primero la síntesis de esta proopiomelanocortina. El gen es para la proopiomelanocortina. Y después, por medio de enzimas específicas, se van a clivar, se va a cortar esta proopiomelanocortina y se va a tener ACTH. Y fíjense, estas son opio, porque acá están las endorfinas, las betaendorfinas, que son los opioides endógenos. Y estos MSH son las hormonas estimulantes de los melanocitos. ¿Qué es lo importante acá? Acá lo importante es que si yo tengo una insuficiencia adrenal primaria, yo voy a tener una producción, o sea, como no tengo control negativo o retroalimentación negativa por los corticoides liberados por el cortisol liberado a nivel de el corticotropo, mi corticotropo sigue fabricando ACTH. ¿Está? Como tengo hipersecreción de este ACTH que viene de esta desregulación o de este no feedback, ¿está? Negativo, ¿sí? Porque no hay cortisol en circulación, no hay bajo, entonces va a generar muchas de estas hormonas estimulantes de los melanocitos. Por eso, en insuficiencias suprarrenales crónicas, como la enfermedad de Addison, que después lo tienen escrito, yo voy a tener también hiperpigmentación. ¿tá? Y la hiperpigmentación va a venir dada por estas hormonas estimulantes de los melanocitos que se fabrican igual que la CTH, cortando, o sea, todos son péptidos todos estos, cortando esta proteína grandota que se llama proopiomelanocortina. ¿Está? Bien, este ACTH entonces se puede emplear o se le puede administrar a alguien para ver de dónde es la insuficiencia suprarrenal. ¿Sí? Fíjense, si yo administro CTH y aumenta la concentración plasmática de cortisol, quiere decir que la corteza adrenal estaba bien. Lo que no está recibiendo es el ACTH necesario. Entonces, no hay una insuficiencia córtico suprarrenal primaria. El problema es que no está recibiendo la atrofina en la cantidad o en la forma adecuada. Si la insuficiencia es hipofisaria,
o sea, no está, es secundaria, está en otro lado. Cuando uno dice insuficiencia suprarrenal primaria, estás hablando de la corteza adrenal, es primaria si el problema está ahí, ¿se acuerdan, no? Entonces acá, si el problema está en la hipófisis, en el corticotropo que no puede fabricar o no fabrica en la medida necesaria la corticotropina, si yo administro esta CTH, entonces se va a elevar el nivel de cortisol. Bien, como siempre entonces yo puedo tener, esto es, ¿no? Yo les hablo un poco y parte está escrito, ¿no? Entonces yo puedo tener hiperfunciones o hipofunciones, ¿sí? Puedo tener también adenomas que sean no funcionales, ¿está? O, por supuesto, hiperfuncionales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense, dice, por superposición de funciones de hormonas esteroides, porque ya les dije, cuando hay mucha cantidad, está el exceso, es como que también permite que por ahí tengan un efecto sobre receptores de otras hormonas, ¿sí? Entonces, las manifestaciones clínicas de estos síndromes también pueden superponerse entre sí. Entonces, así como tenía en la adenohipófisis distintas glándulas, y uno decía, bueno, pero entonces no es lo mismo un adenoma del lactotropo hiperproductor de prolactina que del tirotropo hiperproductor de TSH. ¿Sí? Bueno, acá también yo puedo tener en forma independiente un hiperaldosteronismo primario, puedo tener un síndrome de Cushing y puedo tener síndromes adrenogenitales o virilizantes, de acuerdo a qué zona esté, qué zona esté afectada. ¿Está? O sea, no hay si bien uno ve una glándula suprarrenal, bueno, dos, porque son dos, o corteza suprarrenal, en realidad hay afinidades distintas y funciones distintas de cada una de ellas. A ver, esto de que algún esteroide por ahí en alta concentración puede unirse a otros receptores que no sean los propios, tiene que ver con que todos son esteroides, ¿sí? O sea, si uno los mira, después tienen un DIBU. Ah, no, pero me parece que no está con... Me parece que no están las palabritas más. Pero bueno, el núcleo esteroides, el ciclopentano peridofenantreno, los esteroides vienen del colesterol, ¿no? Por eso el colesterol no es un nutriente esencial para el organismo, ¿sí? Porque tenemos un montón de estas hormonas en las cuales no hay vida, ni reproducción, ni nada, que dependen del colesterol, ¿sí? El colesterol lo fabrica básicamente el hígado. Pero no puede ser esencial, o sea, no es que necesitamos que venga de afuera con los alimentos, ¿entienden? Tiene que ser algo que fabrica el organismo porque la vida depende, fíjate, si no tenemos aldosterona no hay manera de regular la presión sanguínea. Fíjense todo lo que hacen los corticoides si los tenemos, ¿sí? Cuando me freno un poco, tomo un poquito de agua. Bien. Entonces, vamos a mirar un poquito cada uno de estos. Primero las hipersecreciones y después la hipofunción. ¿Estamos? Entonces, hiperaldosteronismo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el hiperaldosteronismo, si bien son causas todas poco frecuentes, puede haber en realidad una cantidad importante de STH que termine causando que las células de alguna manera sean sensibles, las células que van a secretar aldosterona sean sensibles al STH. Después tenemos adenomas y acá dice que lo más común es el no sabe, no contesta, ¿no? El idiopático es el que de alguna manera no sabemos qué es lo que está pasando, ¿sí? Pero la idea es que si la cuestión, el problema termina estando en la glándula,
uno tiene siempre acá una hipersecreción de aldosterona. Y esta hipersecreción de aldosterona que va a actuar sobre los túbulos renales, produciendo la reabsorción del sodio filtrado y la excreción del potasio, ¿tá? Desde el torrente circulatorio hacia los túbulos renales, va a originar un tipo de hipertensión. O sea, fíjense que ya ustedes ya vieron la parte de hipertensión, está toda esta cuestión del sistema renina-angiotensina, pero puede haber hipertensión por otras causas. ¿Cuándo podemos llamar secundario? Bueno, como dijimos recién, que haya en realidad el problema esté en el sistema renina-angiotensina, ¿sí? Entonces yo puedo tener un aumento de la renina plasmática y eso se puede medir, porque yo puedo medir el radio, digamos, entre aldosterona y renina, ¿sí? ¿Por qué puedo tener un aumento de la renina? Bueno, porque haya problemas a nivel renales, o sea, menor perfusión a nivel renal. Entonces, de alguna manera, por algún tipo de estenosis de la arteria renal, está llegando poca sangre a ese aparato yuxtaglomerular que sensa la perfusión renal y entonces mi riñón quiere permanentemente estar secretando renina porque estaba recibiendo estímulos positivos, pero en realidad a nivel de presión sanguínea está bien, el problema es en el riñón, ¿sí? En algunos casos puede haber hipovolemia o pérdida de líquido por edemas o por retención de líquidos en los tejidos, que pueden estar dados por problemas renales, por insuficiencia cardíaca, ¿sí? Algunos casos de cirrosis. ¿Tá? Bueno, en el embarazo puede haber también hipertensión de este tipo, ¿tá? Porque por el aumento del sustrato de la renina que aumenta o es inducida por los estrógenos, ¿sí? Entonces yo puedo tener un aumento, ¿sí? Hiperaldosteronismo secundario, lo que está aumentado no es la producción de aldosterona por un problema de la corteza adrenal, sino por una desregulación del sistema renina-angiotensina que hace que haya mucha más renina. Y ahí tienen algunos ejemplos de por qué esa renina que está fabricada por el riñón, por eso tiene ese nombre, puede ser que tenga el estímulo como para que se siga produciendo, sin control, digamos, ¿no? Entonces, siempre primario y secundario, lo que yo voy a tener es un tipo de hipertensión. Por supuesto que pueda tener compromiso vascular, puede a largo plazo haber un infarto de miocardio, etc. ¿Qué voy a medir? En realidad se ve en realidad se ve el cociente de la concentración plasmática de aldosterona renina que tiene que ser como 20 o más, para estar elevado. Entonces, si da positiva, dice, o sea, si da 20 o más, esa relación, se realiza una prueba de supresión de aldosterona. ¿Qué es esto? O sea, para ver que este sistema funcione bien, si yo le doy a una infusión de una solución salina, ¿tá? De solución fisiológica, si quieren, si el sistema funciona bien, tiene que inhibirse la producción de aldosterona. Si el sistema está desregulado, no se inhibe. El hiperaldosteronismo primario, fíjense, puede haber cirugía y si no, lo que se administra, fíjense, son antagonistas de la aldosterona. ¿Qué es un antagonista de la aldosterona? Va a ser un medicamento, una molécula que se una a los receptores de aldosterona en los túbulos renales y
impidan, bueno, antagonicen, bloqueen la acción de la aldosterona o impidan que la aldosterona se una, pero ellos también se unen y no hacen ninguna, bloquean la función del receptor en sí. ¿Estamos? Si el hiperaldosteronismo depende, ¿está?, del que el sistema renina-angiotensina es el que está alterado, hay que ver cuál es el problema, si es la insuficiencia, si es algún tipo de insuficiencia renal, si es algún tipo de insuficiencia cardíaca. Hay que ver de dónde, cuál es la fuente de ese hiperaldosteronismo secundario. Bien, ¿vamos bien? Bien, entonces vamos a mirar el Cushing. El Cushing que ya lo vimos, este hipercortisolismo. El cortisol en realidad tenía esta cuestión de lipogénesis centrípeta, ¿no? Había, aparece el abdomen, el tórax y la cara con más grasa, puede haber una joroba de búfalo en, ¿cómo se llama?, en la espalda, la altura de las cervicales, y extremidades delgadas, ¿sí? Está entre extremidades delgadas. La piel también se adelgaza, y estas estrías que están acá, esto es en serio, ¿no? Este es un dibu, estas estrías púrpuras que tienen que ver también con el adelgazamiento de la piel y con problemas en la coagulación sanguínea, ¿sí? Son hiperglucemiantes, ¿sí? Va a producirse edemas por extravasación vascular, ¿sí? Bueno, de acuerdo a la cantidad de cortisol, a ver, el cortisol en altas concentraciones, por supuesto, es hiperglucemiante, ya lo habíamos visto, o diabetógeno. De acuerdo a las concentraciones, también el cortisol puede ser antiinflamatorio, puede ser directamente después, si no, inmunosupresor, ¿sí? Bien, ¿está? Ahora nosotros dijimos que el hipercortisolismo, entonces ahora vamos a decir, bueno, bárbaro, ya nos pasamos, ¿está?, a la zona fascicular, ¿sí? Estábamos en la glomerular, pasamos a la del medio. Está la que es más sensible también a el ACTH. Y el cortisol sí está regulado por el eje y sí tiene esta retroalimentación positiva, perdón, retroalimentación negativa. El cortisol tiene una retroalimentación negativa hacia el corticotropo y hacia la producción o la liberación de hormona liberadora de corticotrofina o CRH a nivel hipotalámico. Entonces, lo que vamos a querer acá esperen que hay algo que no. Esperen un segundito. ¿Ustedes ven bien? Sí. Esperen que... Loco. ¿Qué pasó con esto, no? Sí, sí.
Ay, qué cosa loca. ¿Y por qué no puedo pasar esto ahora? Ay, ay, es que no lo puedo, no puedo cambiar de coso, no sé qué hice. A ver. Claro, es como que se me fue. Cosa rara. Sí, a ver si hago algo así. A ver, espera. Muy, muy loco. A ver. Bueno, ahí ustedes lo ven igual. Sí. Bueno, no sé, seguimos así. No, porque quiere ser otra cosa, pero no sé por qué. En un momento es como que dejo de. Bueno, ya está. Si ustedes lo ven, está perfecto. Bien, entonces, a ver, el hipercortisolismo, ustedes tienen todo ahí como está explicado. A ver, la cuestión es esta. El hipercortisolismo actualmente, ¿tá? El más frecuente del hipercortisolismo tiene que ver con esto, con la administración de glucocorticoides exógenos. ¿Tá? Hoy en día, la administración sistémica de glucocorticoides se utiliza en algunas patologías autoinmunes, se utiliza para prevenir el rechazo en aloinjertos, la respuesta inmunitaria de rechazo en aloinjertos, y por supuesto se lo trata por esta cuestión del síndrome de Cushing, se lo trata de usar lo menos posible dentro de lo que se puede o alternar, bueno, no, digamos, en combos farmacológicos para no usar tanta cantidad de glucocorticoides. ¿Sí? Ahora, si yo administro como un medicamento un exceso de corticoides, pero no es que la persona, o administro luego corticoides exógenos, pero no es que la persona no los fabrica, ¿sí? Porque nosotros vamos a ver que la insuficiencia, ¿ah?, adrenal de tipo Addison, donde no se fabrican corticoides, sí pongo de afuera y intento regular o nivelar la cantidad de corticoides en sangre, ¿sí? Cuando yo tengo, ¿sí? Cuando yo le estoy dando un medicamento por otra causa a una persona que tiene corticoides, que está compuesto por corticoides, entonces la persona sí lo fabricaba, entonces esto también es importante. La administración de corticoides exógenos va a inhibir la producción de CTH endógena y va a provocar una atrofia bilateral cortical, ¿sí?
esto no es un problema menor. ¿Está? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en realidad la corticotrofina, todas las trofinas, se necesitaban para mantener esa corteza adrenal? ¿Sí? Por eso llaman trofinas. No solo va a tener que ver con el cortisol, o sea, si yo uso corticoides, luego corticoides exógenos, hay una inhibición de la ACTH endógena y esto va a producir una atrofia bilateral cortical. El detalle con esto es que si yo quiero, ¿tá?, retirar los corticoides exógenos que le estoy dando, tampoco lo voy a poder hacer de una sola vez, ¿sí? Tampoco, ¿por qué? Porque si yo se los retiro de una, voy a tener una insuficiencia adrenal aguda, ¿sí? Que también, una de las causas, que ahora ya no existe, pero ahora no existe porque ya se sabe que yo no puedo hacer eso, que no puedo retirar si la persona estaba tomando una alta dosis de corticoides por la patología que sea, en realidad lo que se hace es ir bajando la dosis, pero no se retira en forma abrupta, digamos, después de haberlo usado durante mucho tiempo, esos corticoides, por esto, porque si no podría entrar en una insuficiencia adrenal aguda. ¿Está? Porque estos corticoides van a producir, van a hacer su feedback negativo a nivel de los corticotropos, va a inhibir la producción de ACTH endógena y esto va a producir entonces una atrofia bilateral cortical. ¿Está? Bien, si el origen es endógeno, bueno, puede haber hiperplasias o, como siempre, neoplasias benignas o malignas. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo diagnosticamos? ¿Qué se usa? ¿Y cómo sabemos, cómo vamos a ver dónde, cuál es de dónde es de dónde es la etiología del hipercortisolismo? ¿Sí? Eso es lo que nos vamos a ver ahora. Y después tienen 3 casitos que se los dejo para que lo miren después de que terminemos esto y después lo vemos, como ya les dije en el chat, con esto y que lo que necesiten de las actividades y preguntitas de estas últimas 3 clases. Bien, ¿está? Entonces, el cortisol, tengan en cuenta que en realidad tiene un patrón, un ritmo circadiano de secreción, y eso lo que hace es que en realidad no es lo mismo medir el cortisol en distintos horarios. Entonces yo puedo medir, por ejemplo, el cortisol en orina de 24 horas, pero si quiero medir cortisol en sangre, ¿tá?, no da lo mismo medirlo a cualquier hora. Normalmente se mide en la mañana, tipo 8 de la mañana. ¿Tá? Entonces, ahora, si yo quiero ver cuál es el origen de mi hipercortisolismo, ¿está? O sea, a ver, el origen endógeno, porque el exógeno tiene que ver con si está tomando o no glucocorticoides por alguna farmacoterapia, ¿sí? Entonces ahí ya sé que es exógeno. El detalle es si es endógeno, ¿sí? Entonces, si es endógeno, yo quiero saber de dónde puede ser endógeno. De 3 lugares o de 3 etiologías distintas. Una, primario, o sea, el problema viene directamente de la corteza adrenal sensible a la ACTH. El otro es secundario, directamente por un hipercortisolismo, por un adenoma corticotropo hiperproductor de ACTH, que es lo que se llama enfermedad de Cushing. ¿Sí? Y uno dice, bueno, ¿qué otra cosa puede haber? Bueno, recuerden que había algunos tumores, algunos cánceres, y de hecho está descrito en un tipo de cáncer de pulmón que puede producir ACTH en forma ectópica, ¿sí? Ectópica era que había células que de repente se desregula un gen y empiezan a fabricar cosas que no tenían por qué estar fabricando, pero estas células cancerosas, justamente como se
se desinhiben, digamos, algunos genes, en realidad siguen adquiriendo mutaciones, en algunos casos puede ser que puedan fabricar más de algo en particular. ¿Sí? Bien, entonces acá tienen causas posibles del síndrome de Cushing. ¿Ah? Acá tenemos 4. La exógena, pero esa ya la sabemos, ¿está? La que hay que ver de dónde viene son las endógenas. ¿Está? Y en estas endógenas entonces puede ser la enfermedad de Cushing, ¿está? Que es la más frecuente de los casos endógenos. Esta es la más frecuente hoy, ¿no? La causa exógena. ¿Está? Esto sería de tipo secundario porque el problema del hipercortisolismo no está en la corteza adrenal, sino en la hipófisis. ¿Ah? Puede haber de tipo primario, el problema está en la corteza adrenal, y puede haber otras causas, y dentro de otras causas está esto de la producción de ACTH en forma ectópica en algunos tumores, en algunos cánceres, como por ejemplo un tipo de cáncer de pulmón donde se ha visto que existe producción de ACTH ectópica. Y fíjense que acá entonces dice, bueno, para ver la localización, aparte de ver la concentración sérica de ACTH, yo mido también la excreción urinaria de esteroides tras la administración de dexametasona. La dexametasona también es un corticoide. Y la cuestión es así, las dosis altas, o sea, las dosis bajas de dexametasona no van a influenciar a nivel del eje hipotalámico hipofisario. Dosis bajas son 2 miligramos de dexametasona, pero dosis altas, que son como 4 veces más, 8 miligramos de dexametasona, en realidad se lo dan a la noche, ¿tá? Y al día siguiente o a las 48 horas se mide a las 8 de la mañana eh, la cortisolemia y también el cortisol urinario. ¿Tá? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Este corticoide, esta dexametasona en altas dosis, va a inhibir la producción de ACTH si era ese el problema, si era una enfermedad de Cushing, ¿sí? Si el hipercortisolismo se debía a una hiperproducción de ACTH por un adenoma corticotropo. Bien, entonces acá tenemos, si tenemos hipercortisolismo, síndrome de Cushing, hipercortisolismo, evidentemente esto es todo endógeno, ¿sí? Enfermedad de Cushing, tumor ectópico, hipercortisolismo primario, ¿sí? El cortisol plasmático, evidentemente, los 3 está aumentado. Si el hipercortisolismo es adrenal, la CTH, por la regulación negativa del eje, va a estar baja. ¿Eh? Si el tumor es ectópico, acá no actúa el cortisol en forma negativa, y si es un adenoma corticotrópico, tampoco actúa, porque justamente lo que está haciendo el adenoma es hago lo que se me canta, ¿no? Y secreta CTH en forma autónoma, ¿sí? Entonces acá tienen los esteroides urinarios, tras bajas dosis de dexametasona no hay cambios, pero si yo tengo altas dosis y lo que estaba funcionando, hipersecretando eran los corticotropos, sí, la dexametasona logra inhibir, ¿tá? En parte, ¿no? Dice que baja, no que pase, no que disminuya al 100%, sino que disminuye la cantidad de esteroides urinarios, porque bloquea, porque tiene efectos sobre los corticotropos e inhiben la secreción de ACTH de ese adenoma, ¿sí? En cambio, si el tumor es ectópico, no va a haber ningún cambio porque no había nada que balancear, y si el problema no es la ACTH, sino
directamente en la corteza adrenal, tampoco va a haber nada que balancear, ¿sí? Bueno, yo esos les puse acá 3 ejemplitos, ¿sí? Y entonces en estos 3 ejemplitos, que lo hacen después y vuelven a mirar tranquilos ustedes, me dicen a qué se debe, cuál es la causa más probable de este hipercortisolismo de cualquiera de ellos. ¿Está? Bien. De estos síndromes adrenogenitales o virilizantes, o sea, el problema en la zona reticular, ¿qué es lo que ocurre acá? Fíjense, acá no están, pero fíjense, no están las estructuras, simplemente los nombres de los distintos intermediarios esteroides y que incluyen distintas hormonas. Y fíjense que en realidad las vías metabólicas tienen todo una entretejido entre ellas. Entonces, ¿qué puede hacer que aumente la cantidad de esteroides sexuales, ¿sí? En realidad de andrógenos, ¿sí? Que es lo que se fabrica básicamente, ¿está? Porque la progesterona está acá, pero va para otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Lo que suele ocurrir, o sea, ¿cuál es la causa en que se da, por qué se da esto? Porque en general existen algunas deficiencias enzimáticas, ¿sí? Una de las más estudiadas, dentro de lo poco frecuente de estos casos, es la deficiencia en esta enzima que se llama 21-hidroxilasa. Si yo tengo deficiencia en esta enzima, no voy a tener mineralocorticoides y no voy a tener tampoco estos glucocorticoides. Entonces, en realidad, va a haber la disminución de mineralocorticoides, disminución de glucocorticoides, y el metabolismo va para este lado, ¿sí? Como siempre, todo el intermediario metabólico no puede quedar como intermediario acumulado, sino que tiene que ir por otra vía, de la misma manera que hemos visto de eso, que el acetil-CoA en la diabetes mellitus de tipo 1, como había mucho que se producía por la beta-oxidación de los ácidos grasos, terminaba en los cuerpos cetónicos, ¿sí? Y acá también, fíjense que la 21-hidroxilasa se necesita tanto para la producción de aldosterona como para la producción de glucocorticoides, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto va hacia, se ramifica para el otro lado, ¿sí? Va por esta otra flechita, ¿sí? Porque no pueden quedar estos intermediarios, y se van a aumentar la cantidad de esteroides sexuales. Esto forma parte hoy en día, ¿tá? Si esto es un tipo de deficiencia enzimática congénita, va a producir o formar parte de lo que se llama, de un grupo de trastornos, como dice ahí, que se llaman hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? De nuevo, como estamos en hormonas, ¿tá? Como todo lo que no hay se puede dar, ¿sí? La hormona que no hay se la puede sustituir. Entonces el detalle es que, bueno, si esta es una deficiencia enzimática congénita, lo que tenemos es nuestra pesquisa neonatal. Entonces, en la pesquisa neonatal que ya vimos para la parte de hipotiroidismo, vimos también, entonces acá, que ya lo leímos y acá la volvemos a poner para que la vuelvan a mirar, hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, acá yo puedo hacer la restitución hormonal necesaria para para suplir, digamos, la falencia de estas hormonas, y que haya un desarrollo normal en esta personita que tiene esta deficiencia. Bien, después entonces tenemos la insuficiencia, ¿sí? Recién la hipofunción, ¿está? Recién hablábamos de la hiper, ahora tenemos que hablar un poquito de la hipo, ¿está? Como siempre, uno puede tener hipo, ¿está? Porque falla la misma
corteza adrenal, ¿ah? O porque de alguna manera yo lo que estoy haciendo o lo que tengo es tengo algún adenoma no funcional, ¿eh? Hiposecretor de ACTH en el corticotropo, ¿está? O sea, un descenso de la estimulación de las suprarrenales, pero que se deba a una deficiencia del ACTH. Eso va a ser el hipoadrenalismo secundario. Dentro de estos tenemos tres tipos, ¿sí? La insuficiencia secundaria por deficiencia de ACTH, que ya vimos, y por algunas otras cosas que pueden también existir. Esta ya la dijimos, insuficiencia aguda primaria, la crisis suprarrenal, está, que es esta de quedando de repente la persona está tomando corticoides, ¿está? Y de repente los saco, o hay un pico de estrés y la persona no tiene la cantidad de corticoides necesarias. Y eso es agudo porque es incompatible con la vida. Todo lo que es agudo es porque esto no se puede cronificar, ¿sí? O lo atiendo y le doy los corticoides que necesita, ¿está? Si se los estaba sacando, los saco gradualmente, ¿sí? O la persona no sobrevive, por eso es aguda. ¿Está? Y después tengo la enfermedad de Addison, la enfermedad de Addison, que es una enfermedad autoinmunitaria, ¿está? Donde hay autoanticuerpos hacia la corteza suprarrenal, y ahí tengo una insuficiencia primaria crónica, y ahora vamos a ver chiquitito de cada una de ellas, ¿sí? Insuficiencia aguda, ¿está? Fíjense, agravamiento de una insuficiencia crónica por un estrés súbito, ¿sí? Yo puedo tener una enfermedad de Addison, donde está tomando, porque está supliendo las hormonas que no fabrican, las está supliendo, y de repente en un momento de estrés súbito necesita más, ¿sí? Acá está el otro, fíjense, por interrupción súbita del tratamiento prolongado con esteroides. Hoy sabemos que no se puede hacer, ¿sí? Pero evidentemente si está ahí es porque alguien intentó decirle, bueno, no tome más esto, y ahí perdimos porque ¿por qué se daba esto? Recuerden, si yo estaba administrándole, pero no porque no fabricase, sino porque quería en alguna enfermedad en particular darle una cantidad importante, o en procesos de trasplantados, etcétera, una cantidad importante de corticoides, yo no los puedo retirar en forma abrupta, ¿sí? Porque recuerden que si no los fabrica, tampoco hay problema con la CTH, porque la CTH no era el problema, era no fabricar los corticoides, ¿sí? Entonces yo los suplo, ¿sí? Se puede de afuera. ¿Ah? Ahora, si lo fabrica normalmente y yo le doy más por alguna patología que tiene, entonces sí estoy inhibiendo al corticotropo que no está fabricando ACTH, y esa ACTH que no se fabrica no va a la corteza suprarrenal, y entonces se produce una atrofia de estas glándulas adrenales, ¿tá? De las dos glándulas adrenales, por eso se llama atrofia bilateral. ¿Estamos? Bueno, también puede haber alguna cosa, algún otro problema que termine en la destrucción de la glándula, y eso también haría una insuficiencia córtico-suprarrenal aguda, ¿sí? ¿Está? Aguda porque ya les digo, en estos casos esto es incompatible con la vida. Después tenemos nuestra enfermedad de Addison, insuficiencia córtico-suprarrenal primaria crónica. ¿Está? Fíjense, acá tenemos al revés, ¿sí? De lo que era el hipercortisolismo. Acá vamos a tener debilidad, fatiga, anorexia, náuseas, vómito, pérdida de peso. Y fíjense, hipotensión, porque si no tengo corticoides, tampoco tengo mineralocorticoides. ¿Está? Entonces, por más de que me funcione el sistema renina-angiotensina, no voy a tener mantenimiento de la presión sanguínea.
Y fíjense lo que dice acá, hiperpigmentación. ¿Por qué? Porque si no tengo corticoides, el corticotropo quiere seguir secretando CTH, pero para secretar a CTH hace esa, activa el gen de la proopiomelanocortina, ¿sí? Y a partir de esa proopiomelanocortina, además de la CTH, se generan las hormonas estimulantes de los melanocitos. ¿Está? Entonces acá va a haber hiperpigmentación. Por supuesto, en el descontrolado, ¿sí? Puede haber también problemas abdominales, ¿está? Y evidentemente acá puede haber también una insuficiencia aguda en momentos de estrés súbito. ¿Está? ¿Qué hacemos acá? Bueno, acá se suple los corticoides. Y acá también otra cosa interesante es, fíjense, dice que componer corticoides con actividad de mineralocorticoides. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dentro de las hormonas esteroides, hoy en día en general se toma hidrocortisona o hidrotisona. ¿Por qué? Porque en realidad lo que ocurre es que dentro de los corticoides, es esto que les decía, a ver, hay algunos que pueden como encajar en el receptor del otro, ¿sí? No hay como una especificidad 100%, más en los corticoides hechos o por semisíntesis, si quieren. Nosotros no fabricamos hidrocortisona ni dexametasona, ¿sí? Nosotros fabricamos cortisol y corticosterona y punto. ¿Tá? Entonces hay algunos de los glucocorticoides de síntesis que pueden unirse, que tienen sensibilidad también para los receptores de aldosterona. Entonces, en este caso, como tampoco tengo mineralocorticoides, y yo necesito mantener la presión sanguínea, ¿está? Para reducir esta hipovolemia que estaba acá, esa hipotensión, entonces voy a necesitar algún glucocorticoide que tenga actividad de mineralocorticoides, o que se pueda unir a los receptores de aldosterona también. ¿Está? Bien. Entonces, si la insuficiencia córtico-suprarrenal es secundaria, ¿está? Fíjense, causas posibles. Y bueno, que de alguna manera el problema es que disminuye la síntesis de ACTH. Ahora, si disminuye la síntesis de ACTH, no tengo hiperpigmentación. ¿Está? La concentración de hormona estimulante de los melanocitos es normal. ¿Está? Y también puedo tener esta insuficiencia córtico-suprarrenal secundaria, ¿está? Por administración prolongada de corticoides exógenos, como les dije recién, porque va a suprimir en el corticotropo, ¿tá? Y esta ACTH, que no se fabrica, va a terminar produciendo esta atrofia cortical, ¿sí? Cuando el problema es secundario a la producción de ACTH o por la administración de corticoides exógenos, fíjense qué interesante. Se detiene, o sea, hay una menor secreción de cortisol y andrógenos, pero no de aldosterona. ¿Por qué? Porque el principal inductor de la aldosterona es el sistema renina-angiotensina, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, acá no hay unas cuestiones de hiponatremia o hiperpotasemia relevantes, ¿sí? Bien, la concentración entonces plasmática de ACTH es baja, y si el problema está en esta producción de ACTH, como dijimos al principio, si yo doy ACTH, aumenta la cortisolemia. Bien. Y para ir concluyendo, ¿qué tal? ¿Estamos bien? ¿Todavía están ahí? Sí, bien. Entonces,
para ir concluyendo, porque ya hace como una hora que estoy hablando, ¿está? Bien, entonces, terminamos con la corteza suprarrenal. Vamos a la médula. Dijimos que la médula adrenal, en realidad ya tenemos otro tejido, que es tejido nervioso. Esas células se llaman células probafines. Se las considera como si fuese un ganglio del sistema inmediato simpático. Y entonces acá, bueno, y esas células son las células que van a fabricar catecolaminas a partir del aminoácido tirosina. La tirosina, como verán, es un aminoácido muy interesante para la producción de hormonas, ¿no? Para catecolaminas, y también las hormonas tiroides se fabrican a partir de la tirosina. Es un aminoácido importante. Bien, entonces acá también, si lo que voy a tener por hiperfunción es un exceso de adrenalina, también voy a tener hipertensión. ¿Tá? O sea, fíjense, ustedes vieron hipertensión acá en fisiopatología, las más frecuentes tienen que ver con el sistema más importante de mantenimiento de la presión sanguínea, que es el sistema renina-angiotensina, o renina-angiotensina-aldosterona, y que ahora aparte también se hizo famoso porque el bicho entra por el receptor o se une al receptor de angiotensina 2 para entrar a las células, y entonces también todo este sistema se puso en más estudio. Pero bueno, hay otras causas de hipertensión y dentro de las poco frecuentes, pero existen, así como vimos hace un ratito, el hiperaldosteronismo secundario, ¿sí? Yo puedo tener también hipertensión, ¿tá? O el hiperaldosteronismo, el primario también, ¿no? El hiperaldosteronismo, puedo tener también hipertensión por algún hiperfuncionamiento de la médula suprarrenal que secreta esta adrenalina o epinefrina y norepinefrina. ¿Sí? Acá entonces ya no hablamos de hiperplasias, adenomas y carcinomas, porque estamos en tejido nervioso, y entonces acá se habla de feocromocitomas, ¿tá? Que generalmente son benignos, y las neoplasias malignas se llaman neuroblastomas. De acuerdo a la cantidad que se fabriquen de catecolaminas, va a ser las manifestaciones clínicas, y en general, si bien esto es muy poco frecuente, puede haber esta hipertensión por la sobreproducción de adrenalina. Bien, entonces ahí tenemos un caso clínico de hiperpigmentación. Aparte están las fotos para que lo miren, ahí están para que lo vean, sobre la enfermedad de Addison. Esto también, como les dije, tienen toda una introducción y toda una discusión que también sirve para repasar un poco estas cosas. Así que bueno, con esto vamos a... ¿Se entendió por ahora? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien. Escrito así no sabemos, le faltaría... Sí, no, profe. Bueno, entonces, hacemos así. Esto es, ¿está? Acá, con esto terminamos, ¿sí? Todas las actividades, todo lo que ustedes quieran, yo voy a estar, estamos en el chat, y yo me quedo, qué sé yo, ahora son las 3, esto va a quedar hasta las 5 de la tarde, si quieren, de acuerdo a lo que ustedes vayan necesitando, me hacen, escriben ahí, si quieren ponemos, hacemos hasta las 5 puedo estar, y ustedes ahí me escriben lo que necesitan de toda esta parte. ¿Estamos? ¿Sí? La seguimos en el chat con lo que ustedes necesiten de estas tres. Recuerden que hay en cada una de estas tres tiene sus cositas. Bueno, vamos terminando.